Bradio son el mejor ejemplo de que en Japón se hace funk rock de muchísima calidad. El nombre es el acrónimo de Break the Rule and Do Image On, que significa pues que ellos se salen de la vida cotidiana, rompen las reglas para crear algo nuevo y maravilloso con una imagen poderosa, es decir, su música. Esto es Asian Music JP de Fer. Hoy, Flyers. Bradio se formó en 2010 y a día de hoy la componen 3 miembros. Takaaki Shingyoshi, la voz, el frontman, empezó en la música porque a su profesor de inglés le flipaban los Beatles y Stevie Wonder y les ponía a sus alumnos las canciones en clase, les daba las letras con palabras faltantes y hacían el ejercicio de rellenar. Un listening de toda la vida. Eso sí que es un profe. Soichi Oyama, el guitarrista, y Ryosuke Sakai, el bajo. Para Bradio la familia es súper importante. Por ejemplo, Soichi, el guitarrista, creció escuchando Mr. Big porque a su hermana mayor le encantaba. Y a Ryosuke, el bajista, eran los padres los que le ponían día sí y día también Michael Jackson. De hecho, en 2016 sacaron un single llamado Gift, regalo, como agradecimiento a sus madres por el apoyo, pero por extensión, pues a toda la familia, ¿no? Pero su álbum debut, Power of Life, llegó un año antes, en 2015, y es el álbum que tiene Flyers, la canción que veremos hoy. Este álbum salió con Hero Entertainment como sello, así como Freedom, su segundo álbum que llegaría en 2017. Sus dos siguientes álbumes, Yes, de 2018, y Joyful Style, de 2021, ya serían con Warner Music. Y os he dicho que Bradio son 3 miembros, pero en el videoclip vamos a ver a 4, porque en el momento de Flyers todavía estaba en la banda Yuki Tanabe, que la abandonó en 2018. Luego os cuento por qué. Y los veremos en un entorno de juegos, de casino, póker, fichas, bolas de billar, lucecitas y conejos tocando la trompeta. ¡Muchos! Y musicalmente es un funk rock muy divertido, muy alegre, con mucho viento. Ya os digo que hay muchos conejos tocando la trompeta, pero suena casi orquestal. O sea, hay fuegos artificiales en el videoclip y me parece que es el elemento visual más acorde a la canción. ¡Es explosiva! Vamos a ver el vídeo. Aurícula y tic, tac. Bradio. ¿Qué es lo más raro, no? ¿La cuerda? La voz de Takaaki, la fuerza que tiene. Los conejos tocando la trompeta, ¿ves que no mentía? Claro, cuánta abundancia, ¿no? De trompetas, de clones de ellos, de fuegos artificiales. A ver, vamos a hacer un disclaimer. Aquí no hemos venido por los efectos especiales. Lo digo porque fijaos que está como a 20 centímetros de la mesa y se supone que... se supone que está apoyado, ¿no?, en la mesa, porque uno no tira billar, aparte que la bola blanca... Bueno, es una locura, ¿no? O sea, los efectos especiales no son el fuerte, pero da igual. O sea, las trompetas sí, la voz de Takaaki sí, va a haber un solo de guitarra. Spoiler, que flipáis. Y también digo lo de los efectos especiales para que no os saque de la narración. Al final hay una coreografía bastante guapa. Yo no sé si la han hecho ellos o los cuerpos son de dobles, pero realmente han montado la cara encima de los cuerpos. Como sabéis, esas tarjetas de Navidad así digitales de medio de cachondeo que te ponen la cara en el cuerpo de un elfo que baila, pues algo así, por ahí van los tiros. Bueno, flipar la música, ¿eh? Que es para lo que estamos, o sea, en fin.
Ahí el lip sync no funciona. No dejan ni un espacio sin coro. Está llenísimo. Guitarra. Ojo, la tocan, El bajo ahí. Esa guitarra. ¿Qué pasa aquí? Coreo. Ahí se nota mucho, Pues a mí me parece un acierto, Ese Takaki bueno ahí. Fucking jefe. Increíble, increíble. O sea, increíble. Es que te llena las orejas. O sea, no dejan o sea, no dejan ni un espacio. Bueno, solo cuando hacían el clac, 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 clac con las cartas. Ahí había el único silencio, pausa, calma que ha habido, pero todo lo otro es guau, 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 trompetas, conejos por aquí, el pelo afro de Takaki, qué pelazo, ¿Se nota que me gusta? Bueno, Flyers es el opening del anime Death Parade, que va de que cuando la gente se muere, pues va a parar a uno de los muchos bares que hay en el más allá, a jugarse el alma en una cosa que se llama los Juegos de la Muerte. Y además ponen en riesgo revelar sus secretos más ocultos. Bueno, todo esto porque los camareros, /árbitros, /jueces, determinarán, en función de los Juegos de la Muerte, si reencarnación o vacío absoluto. Y así queda explicado el entorno de juegos del videoclip. Y, aunque el anime es bastante tétrico, la letra de la canción de Bravio, Flyers, es bastante inspiradora y muy positiva. Por ejemplo, empieza con el deshazte del ojalá esto fuera así, enfrenta la realidad y construye tu individualidad. Y en el estribillo dice, aún no estamos muertos, estamos desentrañando el futuro. Boom, 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 dancing through the skies, bailando a través del cielo. Patea el suelo para volar más alto. Y luego, después del put your hands up, levanta las manos, ¿no? Así animosamente. Me gustaría verte en este trance. Seguimos creciendo, dirigiéndonos hacia el futuro. A Bravio les dijeron, el anime va de muerte y de jugarse el alma arriesgándose a caer en un vacío existencial. Dicen, vale, perfecto, nosotros le vamos a cantar a la vida y a la esperanza. Lo cierto es que con una música como la que ellos hacen, solo se puede cantar de cosas alegres, de volar, de explotar, de crecer, ¿no? De la letra no tengo mucho más que decir, solo quiero rescatar una frase que cae hacia el final de la letra de la canción, que dice, los complejos se usan contra la originalidad. En plan que tus complejos en realidad te definen y son parte de ti y son parte de aquello que te hace único. Por lo tanto, úsalos en tu favor. Sé original, sé diferente. Eso es lo mejor que te puede pasar. Estoy de acuerdo. Bravo por Bravio. Bravo, Bravio. Bravio, bravo. No es el único opening que han hecho. En 2015 también hicieron Hotel Alien, que sirvió como opening para el anime
Peeping Life Season 1. A ver, lo destaco o lo comento simplemente para deciros que su música se ha utilizado para openings, pero también es curiosa esta de Hotel Alien porque es la única vez que les he escuchado salirse de su género, que es este funk rock que hemos escuchado, ¿no? Es una canción muy extraña. Y yo he traído flyers porque me encanta, pero cuando les preguntan a ellos qué canción querríais que escucharan aquellos que van a escuchar Bradio por primera vez, pues ellos responden que Back to the Funk, de 2016, porque dicen que es la canción que terminó de definirlos, aunque yo creo que estaban definidos en su estilo desde el principio. Por eso yo diría antes Golden Liar, de 2013, aquí tenéis una cucharadita, o Lapa Paradise, de 2017, otra cucharadita. Lógicamente a mí me parecen absolutos temazos y por lo tanto algún día, cuando Bradio vuelva, lo hará con uno de estos dos temas. Y para terminar, un par de detalles. Uno, Yuki Tanabe, el batería que dejó la banda en 2018, fue por cuestiones de salud. Y dos, Bradio llama a sus fans Funky Party People. Así que, people, espero que después del vídeo de hoy seáis un poco más Funky Party. Por hoy, ya. See you next time.